Buenas tardes, un gusto para nosotros desde la Sociedad Venezolana de Toxicología, compartir en el día de hoy. Desmentimos a las abuelas, riesgo del uso y abuso de plantas. Nos presenta en el día de hoy el licenciado Iván Amaya, docente de la Universidad de Oriente, investigador, bioanalista, actualmente cursando la maestría de toxicología de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Experimental de Guayana. El tema de las plantas y el tema de hacer y de llevar y de compartir educación a la población en cuanto al tema de plantas es bien difícil, es prácticamente un tabú. Bien es cierto que todos los países de Latinoamérica de una u otra manera estamos vinculados al uso de plantas de tiempos ancestrales y decirle a las mamás, sobre todo a las abuelas, a las suegras, que no se deben utilizar plantas y explicarles la razón muchas veces es motivo de controversia, es motivo de discusión y es un tema bastante álgido porque prácticamente es el recurso que tiene la población a su alcance en vista del elevado costo de los medicamentos. Para hablarnos de este tema tan importante, tenemos entonces con nosotros a el profesor Iván Amaya. Un gusto tenerte aquí, profesor. Gracias, Yolangel. Buenas tardes a todos. Fíjense, Yolangel me mete en estos líos de meterme con las abuelas. Aunque voy a, justamente, la idea es que reflexionemos un poco acerca de este tema en función de nuestras experiencias en investigación en este punto. Es decir, la idea es desde que Yolangel misma me metió en el mundo de la toxicología, hace unos cuantos años atrás, no digamos cuántos, eh, eso llamaba la atención. Aquí todavía no hay mucha cultura en la parte toxicológica y eso que hemos avanzado bastante. Incluso en la Universidad de Oriente no hay mucha cultura en cuanto a la investigación en toxicología, pero hemos dado algunos pasos y esos pasos y son algunos elementos que están interesantes, sobre todo para presentar algunas evidencias. Ángel decía en la presentación, vamos a cómo le decimos a las abuelas, a las suegras, a las mamás, que no, es decir, que no se deben utilizar las plantas, todos los riesgos que tiene el uso y abuso de ellas. Entonces vamos a trabajar en función de dar algunas evidencias sobre esto. Ok, fíjense, esto probablemente la mayoría de las conferencias que comienzan hablando del tema toxicológico hablan de Paracelso y de su famosa frase de que todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Y no hay nada más cierto que eso. Y cuando hablamos de plantas, esto es fundamental tenerlo en mente, porque lo primero que nos va a decir una persona que utiliza las plantas para cualquier tema de salud es justamente eso, que si yo lo tomo y yo crecí tomando eso y no me ha hecho daño, aquí estoy, no sé ver muy bien, pero ahí está. Ok, Ya te entonces, café contigo. creo que hay un micrófono abierto. Ok, luego, ¿qué pasa con que algunos casos muy particulares es, más bien tenga efectos benéficos, no se vea ningún efecto nocivo y en otros sí? Todo depende de muchos factores, pero un factor importante justamente es eso de la dosis. Y la dosis no depende nada más del número de hojitas, ramitas o cositas que se agreguen, sino también de la persona que lo toma, de ese individuo, dependiendo su peso y su edad. Por eso aquí el tema álgido siempre han sido los niños. Y aquí los pediatras son siempre muy severos con esto de decir que nada que tenga que ver con guarapitos o plantas para los niños. Tampoco es que les hagan mucho caso a las abuelas, pero es una lucha de todos los días. Bien, cuando hablamos de las plantas medicinales hay que considerar ciertos aspectos. Fíjense que las plantas medicinales se consideran parte de la medicina ancestral y los últimos años la OMS ha
dictado varios documentos donde debido a la crisis de medicamentos, los altos costos que pueden tener los mismos, el difícil acceso, sobre todo en países en vía de desarrollo, ha fomentado su uso, pero la gente se queda con eso de que no, la OMS nos mandó a utilizar plantas, pero se les olvida el detalle que no dijo que utilicen las plantas así a lo loco, sino que hiciéramos un uso racional de los mismos. Pero parece que no, si nuestras sociedades no están lo suficientemente racionales con respecto a eso. Y entonces se cometen varios excesos. Fíjense que las hierbas medicinales y cualquiera de sus productos son utilizados tradicionalmente por lo menos un 80% de la población de países en vía de desarrollo y justamente para resolver algunos de sus problemas de salud. Hay personas que es decir, no toman ningún medicamento de tipo farmacéutico, sino que todo lo sacan con ramitas y hierbitas y aparentemente pueden verse saludables. Otros combinan productos farmacéuticos y plantas y hierbas de esas tradicionales y otros, la otra postura es nada de hierbas, solamente es decir, fármacos. Entonces, aquí hay que tener la mente abierta y pensar, ok, hay algunas situaciones donde algunas plantas podrían ayudar, hay otras en las que necesariamente eh, debe estudiarse muy bien el caso, si en una planta podría más bien provocar más daño que bien. Eso sobre todo en el caso de que estemos hablando de niños. Bien, entonces, como estamos hablando de las abuelas, vamos a tener esta abuelita que está aquí. ¿Qué tenemos con esto? Fíjense, el manejo de las plantas o hierbas curativas con fines terapéuticos es parte de nuestra cultura. Mezcla una parte científica, una parte de lo mágico, una parte de lo folclórico. Es muy latinoamericano, indiscutiblemente. Probablemente si estuviésemos hablando en África también estaríamos diciendo que es muy africano, pero para nosotros aquí hasta nuestra literatura incluye alguna que otra recetica y alguna otra matica para alguna dolencia. Y es un conocimiento que se va pasando de generación en generación para aliviar cualquier enfermedad. ¿Y a qué se debe esto? Fíjense que reúne una serie de factores que no podemos dejar pasar por alto y que tienen importancia. Indudablemente, la experiencia de, nosotros hablamos de abuelas, pero puede ser las madres, pueden ser los padres, pero como nuestra sociedad es eminentemente matriarcal, siempre están las abuelas en el corazón del asunto. Entonces, tenemos que la experiencia que tienen ellas eh, a lo largo de los años, lo que han vivido, las veces que han dado esos guarapitos, las veces que ha dado bien, las veces que ha dado mal, el conocimiento que pueden haber acumulado con el tiempo, la tradición que ha ido pasando, probablemente de manera oral. Me sorprendí hace poco cuando vi en una casa donde tenían un cuadernito donde se anotaban así como que las recetas familiares y tenían recetas hasta la bisabuela. Tenían desde una mezcla de recetas de Entiendo que cocina me con digas lo recetas del para escorpión. dolores. Le pasaste el correo. Luego Pásale el correo. tenemos Me pasó las correcto. Yo propias la tengo creencias de todavía las en el... personas y la parte religiosa. La parte religiosa también juega un papel importante en cuanto a que es la creencia, la fe que puedan tener en un determinado remedio, en una determinada... Yo he visto hasta personas que hacen unos guarapitos o unas cataplasmas utilizando agua bendita que se bendijo el sábado, creo que es el sábado de gloria, y cosas por el estilo. Y todo forma parte de nuestra expresión cultural. Bien, pero ¿qué resulta? Tenemos esta abuelita la creé con una imagen, con sí, un software de inteligencia artificial. Aquí está nuestra abuelita creando sus famosas pócimas para curar lo que sea. Y bueno, todos tenemos en la familia, sea abuelita, sea abuelito, sea tía, tío, madre, alguien que le gusta, o tenemos alguna amiga o amigo que le gustan este tipo de brebajes. Fíjense esto, pero en general, cuando hablamos de estas abuelas, ellas son las guardianas de las tradiciones familiares y tienen algo muy particular, que indudablemente buscan la
el beneficio de las personas, si no buscan hacer mal. Entonces, a partir de ese detalle, debemos juzgar todo el resto de las actuaciones y cómo nosotros, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista científico, actuar. Su conocimiento eminentemente heurístico, es decir, por ensayo y error. Utiliza lo que ha ido funcionando y lo que no ha funcionado lo deja de utilizar. Y termina siendo el ejemplo a seguir, tanto de sus hijos, nietos, sobrinos y todo el su alrededor, incluso los vecinos. Uno de los peligros que tiene, además de los peligros que puede conllevar el uso de, de los productos de estos de tipo hierbas, no solamente es utilizarlo, sino que con las redes sociales, las abuelas han perdido ese poder de ser el guardián de las tradiciones familiares. Entonces ahora no solamente hay que luchar contra las costumbres de utilizar hierbas y combinaciones de plantas es decir, que van de generación en generación, sino también ahora hay que estar pendiente de lo que se ve en las redes sociales, en cualquier las redes sociales, donde cualquier persona puede dar un consejo de mezclar a una ramita con otra ramita y decir que a él le ha funcionado. Y aquí no podemos pensar no podemos poner que sea indudable que quiera dar un beneficio o no. No sabemos si eso realmente le funcionó, no sabemos si son realmente sus costumbres o simplemente, es decir, graba un video, un reel para ganar seguidores o adeptos. Por eso es tan importante que nosotros consideremos esto. Luego, fíjense en esto. A diferencia de los medicamentos farmacéuticos, es decir, que tienen normalmente un principio activo o cuando son varios, es decir, son sustancias que son conocidas, estos preparados de plantas medicinales una hojita de pajateo o de toronjil, fregosa, anís estrellado. Es decir, no es solamente ese anís estrellado, sino que esa planta tiene diferentes sustancias bioactivas que tienen diferentes proporciones, diferentes concentraciones, por lo tanto, y que dependiendo de cómo la preparemos, es decir, cómo se administre, va a tener o no algún efecto benéfico o perjudicial. Esto, por supuesto, explica por qué la estandarización en términos de eficacia de estos preparados no es tan difícil de realizar. Y además nos apunta a la alta toxicidad de estos preparados, sobre todo cuando la aplicación se da a largo plazo. No se puede, no se puede prever es decir, los efectos que pueda tener, si son acumulativos o no. Además de todas estas sustancias que puede tener propias de su naturaleza, esta es una planta, resulta que si hacemos una infusión, podemos tener algunas sustancias con una concentración determinada, pero si hacemos una decocción que amerita, por supuesto, es mayor tiempo y mayor administración de calor, vamos a tener un cambio importante de las concentraciones y quizás por la naturaleza química de esas sustancias también tengamos un cambio conformacional en esas moléculas y las hagan más tóxicas o incluso anulen su toxicidad. También depende de los casos. Pero es así como que estar al azar, estar a ciegas lanzando flechas. Bien. Y entonces, ¿por qué la sociedad prefiere utilizar las plantas medicinales a los fármacos? Por una premisa que se ha ido arraigando poco a poco, que cómo va a hacer daño a algo si viene de la naturaleza, lo que hace daño es lo que viene de los laboratorios, lo que viene químico. Y resulta que eso no es nada cierto. Si entre más es de acuerdo a todos los protocolos de producción farmacéutica, se busca que los fármacos sean, es decir, lo más eficientes que sean para lo que fueron creados y que tengan la menor cantidad de efectos secundarios. Y si los tienen, por supuesto, hay
diferentes advertencias y hay mecanismos que se utilizan para tratar de paliar esto. Con las plantas medicinales, esto no se puede llegar a hacer, no hay forma de estandarizarlo. Entonces, ¿cuáles son esos criterios para el uso de las plantas? ¿Por qué la gente utilizaría plantas? Bueno, por cultura han aprendido a verle la utilidad y normalmente tienen usos múltiples. Una planta puede servir desde para un dolor de cabeza, para un dolor de muelas, para una inflamación, puede servir como antibiótico, antiviral, antimicótico, puede servir como anticancerígeno, entre otras muchas, diurético, antidiabético, entre otras muchas cosas aparentemente según lo que dicen las personas. Esto nos lleva a la diatriba que hay entre el conocimiento científico y ese conocimiento pseudocientífico. Conocimiento científico, lo que tenemos no solamente en los libros, sino en las publicaciones científicas a las que la mayoría de las personas no acude porque no tiene acceso a ellas y tampoco sabe interpretar apropiadamente. Y ahí es donde el personal de salud debe ser como que el traductor de este tipo de conocimiento para poderlo llevar más o menos a este tipo de actividades, para llevarlo a la comunidad, para que entiendan que el hecho que alguien diga que se hizo un estudio en alguna parte del mundo muy lejos y haya dicho que funciona, no significa que realmente eso sea cierto. Nos remitimos a estas épocas del post-COVID, que sigue saliendo por ahí esa imagen que en las redes sociales, que para luchar contra el COVID, aguacate que tiene 15, 16 unidades de pH, es decir, según el aguacate es más alcalino que la misma escala, o todas las cosas que dicen del limón, o todo lo que dijeron de la ivermectina y de diferentes sustancias en un determinado momento. Entonces, aquí hay que ser muy acucioso y ser muy crítico con el conocimiento que se utiliza para tenerlo como argumento. Y luego, por supuesto, la disponibilidad y costo. Aquí es donde radica un problema fundamental para la sociedad. Hay sociedades, nosotros pasamos esos momentos, donde había una escasez bastante grave de medicamentos, desde los analgésicos más comunes hasta los antibióticos. Y la gente empezó a acudir, incluso es decir, por promoción hasta gubernamental, al uso de plantas de manera indiscriminada para malestares comunes, desde eh, fiebres, diarreas, y por supuesto eso conllevó, nadie después reportó eso concienzudamente, pero eso tuvo que haber llevado a que hubiese un aumento importante de intoxicaciones por plantas. Y por supuesto, lo del costo, el costo con la crisis económica en los países como el nuestro, en Venezuela, eh, hacen que la gente tome como criterio para usar plantas en vez de eh, otros medicamentos. Por ejemplo, le mandan un tratamiento para tratar la inflamación crónica de próstata y prefiere tomarse un guarapito de alguna mata porque el costo de estos fármacos es bastante alto. Y pensando racionalmente, importante que se tenga en consideración realmente la inocuidad de ese preparado de planta en función de, primero, si sirve para algo y luego que no haga más daño que bien. Y la interacción que pueda entonces tener con otros, es decir, con otras plantas, porque algunas veces se hacen combinaciones de plantas, o la interacción que pueda tener con algún fármaco que ya esté recibiendo el paciente. Entonces, las plantas medicinales pueden ser silvestres o cultivadas con fines medicinales. Aquí hay algo importante, por ejemplo, he visto, y probablemente ustedes también lo han visto en algún momento, personas que van por las avenidas y ven una planta, se paran, pasan a la isla y empiezan a cortar ramas, hojas, agarran los frutos porque eso les va a servir para la gripe que tiene en ese momento, o para el dolor de garganta o cualquier cosa por ahí. Algo
que tengo que mencionarles es que no solamente es los componentes bioactivos que pueda tener la planta, sino con lo que se contamine externamente. Justamente, fíjense todo lo que se le puede pegar a las hojas y cortezas de una planta en, en la vialidad pública, es decir, desde los desechos de la combustión de los vehículos, contaminación ambiental, entre otras muchas cosas. La OMS, increíblemente, define ciertos detalles, o de ciertos nombres, como por ejemplo esto de guarapo. No sé si en otros países, pero aquí en Venezuela se utiliza mucho eso de guarapo y guarapitos. Entonces, es el término popular más común para los productos que se hacen a base de plantas, que no se hace distinción alguna entre una infusión y una decocción. Algunos, los Andes venezolanos, les dicen bebedizo a cualquier preparación de planta, o cuando son se hacen preparados que no se ingieren, sino que se colocan es decir, de uso tópico, lo utilizan en forma de cataplasmas. Otros utilizan inhalaciones de vapores, entre otras muchas cosas. Fíjense, ¿qué consecuencias tiene este uso de plantas? ¿A qué puede estar asociado? Entonces, bueno, podemos tener, por supuesto, depende del tipo de planta, la vía de administración, pero vamos a tener que es bastante común que haya problemas hepáticos como insuficiencia hepática, puede haber problemas renales, insuficiencia renal, puede haber, como les decía, con esto de las inhalaciones, problemas respiratorios, e incluso hay algunos preparados de plantas que pueden provocar problemas hasta hematológicos. Además, hay que considerar, yo en estos momentos estoy así en una fase de estudio extremo de genotoxicidad, el daño genotóxico, es decir, el daño que puede hacer al ADN estas diferentes sustancias. Si los mismos fármacos que utilizamos hoy día y las sustancias a las que estamos expuestos ambientalmente pueden provocar algún tipo de daño en nuestro ADN, imagínense lo que pueden estar haciendo algunas plantas que no han sido estudiadas, sus efectos en función de este daño. Entonces todavía hay muchísimo que estudiar. Ok, conversando con Yolángel en estos días, ella decía justamente que, me mandó unas publicaciones, y creo que ustedes compartieron en el grupo, que la posibilidad de confundir las plantas. Fíjense, aquí tenemos a Ricinus communis, que es la planta de ricino, que es sumamente tóxica, y tenemos Jacropha gossypifolia, conocida por lo menos en esta zona como tuatúa morada. Verán que tiene algunas similitudes. Probablemente la gente con más experiencia podrá diferenciarla rápidamente. Las personas menos experimentadas, por supuesto, se van a confundir y van a hacerse una infusión pensando que es Jacropha o tuatúa y resulta siendo ricino y terminan intoxicándose fuertemente por esto. No significa que Jacropha no tenga alguna toxicidad, pero se necesita mayor concentración de Jacropha para provocar alguna sintomatología. Pero por eso la posibilidad de confundir las plantas es muy alta, y también depende mucho de esto de la sinonimia. Lo que yo llamo tú aquí, probablemente en otra región o en otro país se llame de otra manera, y tipo chisme puede pasar que va cambiando de nombre dependiendo de dónde la estén mencionando. Y esa confusión hace, por supuesto, que aumente la posibilidad de intoxicaciones. Otras cosas a tener en consideración es esto. Cuando se usan plantas, importa que sepamos o nos preguntemos, y aquí viene la parte que es importante utilizar para interpelar a las personas que utilizan plantas con fines medicinales, incluso hasta nosotros mismos en algún momento. Tenemos que preguntarnos qué planta estamos usando, qué vamos a usar, y qué parte de la planta, porque dependiendo del tipo, es decir, la parte de la planta que estemos usando, puede ser beneficiosa, más o menos tóxica. Les pongo el caso. Vix orellana, es decir, la planta de onoto, achiote, creo que la llaman en otras partes. Bueno, Vix orellana
Eh, Hay estudios científicos que dicen que las hojas tienen poder hepatoprotector. Nosotros utilizamos a nivel de cocina como colorante el onoto. Lo acabamos de utilizar en todo lo que correspondió en diciembre con las hallacas. Eso es fundamental para las hallacas venezolanas. Y sin embargo, el tallo, la raíz de onoto es sumamente tóxico y sobre todo a nivel hepático. Y por una de esas extrañas razones todavía no entiendo por qué las personas utilizan justamente la raíz de onoto para problemas hepáticos. Eh, ya al finalizar esta charla, les voy a mostrar un caso particular justamente con esta planta. Luego, otro detalle importante, ¿cómo se prepara? Como les decía, no es lo mismo una infusión que una decocción, no es lo mismo que yo corte las hojas, las ramas o que las machaque y las triture. Y algo más importante aún, ¿a quién se la estamos administrando? ¿A quién se la damos? No es lo mismo que sea a un adulto, a un niño o a un lactante, es decir, a un más pequeño, o que se lo demos a un anciano. Y de esto también depende cuánto le damos, qué cantidad le estamos dando. Volvemos a Paracelso. Puede ser que una pequeña cantidad de una planta pueda tener algún beneficio, pero ¿cómo sabemos cuál es la cantidad que va a generar ese beneficio y cuál es la cantidad que puede ocasionarle un perjuicio? Eh, Aquí pasa algo que la gente piensa, va pasando de generación en generación. Coloque tres hojitas de cogollo de mango. Las va a poner en agua hirviendo durante 3 minutos, la apaga y se la toma, por ejemplo. ¿Qué pasa? Y si a la gente puede pensar, bueno, pero si 3 son beneficiosos, si he hecho 5 no hay problema. Y no me están diciendo de qué tamaño son esas hojas de cogollo de mango. Eh, Y si 3 minutos es beneficioso, si lo dejo que, más rato hirviendo, debería funcionar más, aparentemente. Y así hay diferentes variables es decir, que pueden cambiar el resultado de una experiencia que a una persona le resultó beneficiosa y a otras, por supuesto, que no. Y otra es la razón, ¿por qué se lo estamos dando? ¿Cuál es la razón de administrarlo? Vamos a decir, cuál es la patología? ¿Cuál es el síntoma que queremos tratar? Muchas veces se trata, sobre todo en el caso de los niños, se dan algunos preparados de plantas aparentemente para procesos gastrointestinales tipo diarrea, y lo que se contribuye es que la diarrea se vuelva mucho más intensa y que lleva a la deshidratación más rápida del niño y por supuesto lo pone en grave riesgo de muerte. Y luego, en conjunto, ¿con qué se lo damos? Porque no solamente, no, es decir, eh, las infusiones son así o las decocciones, sino que algo así como que un puño indeterminado de alpiste con no sé cuántos brotes de cebolla. Luego agarramos tres dientes de ajo, eh, unas hojas de tuatúa, fregosa, todo eso en una infusión y lo deja enfriar y se lo da como agua común durante varios días. La combinación de todo, si una planta tiene diferentes componentes bioactivos, imagínense que será una combinación de varias plantas que están en el mismo sitio y que pueden interactuar entre sí. Entonces, no hay manera de determinar las consecuencias que eso va a traer, sino hasta cuando la persona lo toma y se convierte en paciente. Luego, nuestras experiencias de investigación. Fíjense lo que hicimos. El año pasado hicimos un trabajo sobre uso de plantas medicinales en comunidades populares de Ciudad Bolívar y sus adyacencias, es decir, los alrededores, inclusive llegamos hasta Soledad. Le hicimos estas preguntas. Uso de plantas con fines medicinales. Ajá. Le preguntamos si las utilizaban, cuáles plantas usaban, para qué y sobre todo cómo los preparaban.
Fíjense, este es el grupo, hay una profesora de la universidad y un grupo de estudiantes y tesistas que fueron allá a recoger. Inclusive hicieron la colecta de las casas donde utilizaban las plantas, que las cultivaban con esos fines, recolectaron y llenaron un poco de bolsitas con las diferentes plantas y pudimos después catalogarlas con el jardín botánico de aquí. Vimos que algunas estaban mal catalogadas, entre otras cosas. Fíjense lo que encontramos. Ok, el 85% de las casas que visitamos, fíjense que visitamos 185 familias, es decir, 157 usaban plantas con fines medicinales. Es un porcentaje altísimo, considerando que algunos estudios dicen que sobre todo a nivel rural es donde más se utiliza, pero estas eran comunidades dentro de la ciudad. ¿Y qué plantas utilizaban? Fíjense, bueno, esto es importante. ¿Cómo las utilizaban? Bueno, haciendo el 94% de las personas lo utilizaba en infusiones, luego jarabes, haciendo polvo y otros, todo lo demás, desde cataplasmas, inhalaciones, entre otras muchas cosas. ¿Para qué las utilizaban? Fíjense, gripes o resfriados, problemas estomacales, inflamaciones, fiebre, dolores diversos desde cabeza hasta oído, problemas renales, esto sobre todo con cálculos renales, diarreas, otra vez, para atender cicatrización de heridas, lo utilizan como antibióticos, como afecciones de próstata, como calmantes, incluso para el paludismo, para parásitos intestinales, problemas menstruales, para tumores tipo cáncer, fatiga, cansancio y bueno, por supuesto para el insomnio. Ok, ¿y cuáles son esas plantas? Entonces aquí hicimos una lista de estas plantas. Fíjense, aquí tenemos más o menos en orden de frecuencia. Aquí tenemos su nombre común y su nombre científico. Anís estrellado, citronera, toronjil, orégano orejón, colombiana, entre otras tantas. Fíjense, aquí tenemos el famoso acetaminofén, la tuatúa morada, fregosa. Aquí están mezcladas no solamente las plantas de fines medicinales que nosotros tenemos bien clasificadas, sino también la que utilizan las personas, incluso ya se venden hasta comercialmente para hacer infusiones tipo té, eh, eh, para tomar en casa, como por ejemplo toronjil, ese tipo de cosas. Sin embargo, la idea aquí es que las personas lo cultivan o lo consiguen las hojitas y las hacen en casa. Fíjense, viendo este cuadro de las plantas usadas con fines medicinales en Ciudad Bolívar el año pasado, quiero comparar con esto. La intoxicación por plantas en niños, según la planta utilizada, en los servicios de pediatría de nuestro hospital de referencia aquí en Ciudad Bolívar, el Hospital Universitario Ruiz y Páez. Un trabajo también del año pasado. Y fíjense que las plantas que más se utilizan y que estuvieron involucradas en intoxicaciones, anís estrellado, fregosa, toronjil, sarrapia, que por cierto la sarrapia es el árbol emblema del estado de Bolívar, anisillo y pajaté. Obvio, no necesariamente la pajaté o el toronjil fueron los responsables del cuadro clínico, pero el paciente llegó intoxicado a los servicios de pediatría con diferentes síntomas y cuando se hizo hizo el interrogatorio, dijeron que eso fue lo que habían tomado. Sin embargo, llama la atención, por supuesto, la presencia de fregosa, que es Capraria biflora, de Illicium verum, que es anís estrellado, y de este anisillo. Ok, entonces en base a eso, ¿qué hicimos? Algo interesante para revisar. De los casos de intoxicaciones, solamente en el servicio de pediatría fueron 37 casos. De esos 37 casos, 12 se complicaron y 25 no. De esos que se complicaron, vean esto. ¿Qué es la complicación? 66% se deshidrató,
hubo 41% de choque hipovolémico, falla renal en el 25% de ellos, inclusive hemorragia digestiva. Pero lo más llamativo y lamentable es que el 50% de esos que se complicaron fallecieron y eran en niños menores de 1 año. Las plantas usadas en esos casos fatales fueron Illicium verum, Capraria biflora y Vix orellana, que no aparece ahí, que esta es la que les mencioné que era el onoto. Y en función de eso, armamos la investigación. ¿Se acuerdan que les dije lo de Vix orellana? Este pacientico que ven aquí, que se ve bastante grande, pero tenía 9 años, este pacientico cursó con hepatitis A durante 15 días de reposo y luego sus familiares le dieron, después de que ya estaba más recuperado, había pasado los 15 días de reposo, le dieron a tomar infusión de raíz de onoto para terminar de limpiar el hígado y el paciente lo tomó durante 48 horas, un fin de semana. El lunes fue llevado al servicio de pediatría y falleció por falla hepática después de 1 semana intentando recuperar la función hepática, no se pudo hacer nada al respecto. En la otra fotografía, es decir, un niñito de 1 año que desarrolló insuficiencia respiratoria luego de haber recibido un tetero de 2 onzas de infusión de anís estrellado y Illicium verum para los cólicos de los dientes, aparentemente. También falleció. Ok, entonces en función de esto, fíjense, hablemos un poquito de Illicium verum. Anís estrellado es una especie que se obtiene el pericarpio del fruto en forma de estrella y se asemeja al anís. Todos nosotros hemos visto el anís estrellado alguna vez en la vida y alguna vez probablemente hemos tomado esto y hemos sobre todo percibido el olor que tiene, que es un olor muy intenso. La infusión de anís estrellado, bueno, el anís estrellado en general, tiene anetol, que es una sustancia, es un éster que tiene actividad inhibitoria de la enzima acetilcolinesterasa y por lo tanto puede en bajas concentraciones tener efecto antiespasmódico y por lo tanto se considera que sí puede funcionar para trastornos gastrointestinales y por supuesto la flatulencia, pero que sin embargo puede, por supuesto, dado ese poder inhibitor sobre la acetilcolinesterasa, provocar alteraciones del sistema nervioso más llamativas, afectar los centros, sobre todo los centros respiratorios, provocar problemas neurológicos importantes. Puede llevar incluso a convulsiones y muerte. Otro problema importante con esto. En la fotografía ven dos tipos de estrellitas. Las que están abajo es Illicium verum y la que está arriba se llama Illicium anisatum. La de arriba se le llama anís japonés y la de abajo, que es anís estrellado, es anís chino. Resulta que el de arriba es muchísimo más tóxico en menor proporción porque tiene una sustancia, esta molécula que ven ahí, que es la anisatina, mientras que el Illicium verum tiene el anetol, que es tóxico, pero dosis dependiente, dependiendo de la dosis y sobre todo dependiendo del paciente. Pero El anís estrellado es tóxico, ¿viste? entonces, Disculpa un momentico que te interrumpa, Ok. Iván, pero tú estás como anfitrión y no puedo silenciar a la persona que está fregando, recogiendo los peroles, no puedo habilitar el micrófono. Por favor, hazlo tú un momentico y disculpa. Vale, Es ya voy que a ni eso. siquiera, ni lee ni escucha. Ok, ya Disculpe, voy a eso. gracias. Ok. Ah, no sabía que yo podía hacer eso. Listo. Ya silencié. Ok. Seguimos. Con respecto al anís estrellado. Entonces, fíjense que para cualquier ojo inexperto y también experto es bastante difícil poder diferenciar unos de otros. Conseguí un reportaje justamente que detectaron con Illicium anisatum como adulterante de Illicium verum. Aparentemente es más económico de producción. La anisatina es importante sobre todo porque
del Ilicio anisatum se logró aislar algunas moléculas que tienen actividad antiviral, tienen actividad citotóxica importante. Sin embargo, para el ojo inexperto y sobre todo para la colectividad es muy fácil confundirlo y intoxicarse eh, por esto. Sobre todo porque nunca sabemos de dónde viene el anís estrellado que compramos. Lo compramos en una bodega o en algún sitio y lo vemos así y ya. Luego, fíjense esto. ¿Cuáles son los casos de intoxicación que tenemos por anís estrellado? Uso en niños menores de 5 años, en la mayoría de los casos de intoxicación que se han presentado, sobre todo a nivel hospitalario, ha sido justamente en menores de 5 años, y yo diría más aún en menores de 2 años en lactantes, o en pacientes adultos con enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria o neurológica de base. La combinación de anís estrellado con, por ejemplo, canela, con otras sustancias, también puede hacer cierta interacción y puede en algún momento o aumentar es decir, las manifestaciones clínicas de la intoxicación o puede llegar a disminuirlas, dependiendo de la naturaleza y lo que ocurra en el caso particular. Ok, fíjense esto. Entonces, sabiendo ese detalle, a nosotros nos motivó que, es decir, en pediatría, yo le estoy dando clase el posgrado de pediatría, una de las premisas fundamentales de los pediatras es que nada de guarapitos para los niños pequeños. Bien, y cuando les hablan sobre el anís estrellado, que las abuelas recomiendan mucho para los cólicos de los niños pequeñitos, que siempre los sufren, que según ellas es más sano que darle un fármaco, eh, la gente se exaspera y como justamente tuvimos en ese tiempo un caso de intoxicación por anís estrellado, entonces aprovechamos de armar un trabajo de investigación. En ese momento estábamos viendo modelos de animales no convencionales y estábamos fanatizados con el pez cebra. Ese pececito que ven ahí, a pesar que lo vean anaranjado y no se le ve la raya, esa es una variedad de pez cebra de Brasil, se llama Danio rerio. eh, Convencionalmente ellos son grises con unas rayitas horizontales. Dario Redio ha sido establecido como uno de los modelos animales más confiables, sobre todo para medir, hacer ensayos de toxicidad eh, que tengan que ver sobre todo con dosis dependiente con niños, porque hay ciertas similitudes en la respuesta que puede presentarse en unos con otros. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Era la primera vez que trabajábamos con esto, así que tuvimos que ir armando sobre la marcha el experimento. Terminó está metido en mi oficina, mi cuarto, el laboratorio de la universidad, pasando por todas partes. Y conseguimos los peces, son peces que se adquirieron, es decir, con su certificado de que no estaban cruzados. Esperamos que hubiese 3 generaciones, es decir, la tercera generación criada por nosotros. Empezamos a hacer el experimento. Hicimos extractos acuosos de la infusión, aquí ven en la fotografía, y se hicieron diluciones seriadas de los mismos. Y luego teníamos, ahí en la pecera pueden ver los pececitos nadando, ahí sí ven los peces eh, grises, y hicimos una división en peceras más pequeñas. En este caso utilizamos vasos precipitados de 2 litros. Hicimos las diluciones, calculamos todo y como ven ahí, colocamos una camarita. La camarita era justamente para registrar cómo el comportamiento de los peces variaba dependiendo de la concentración de infusión de anís estrellado a la que estábamos siendo expuestos. El experimento se mantuvo durante 7 días, aunque la literatura establece que se podía dejar a los 5 días, pero tuvimos la oportunidad de que se conservara ahí. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, tuvimos nuestro control, lo hicimos por duplicado y en cada pecera colocamos 2 peces. Primero hicimos un primer ensayo para conocer algunas características como la concentración máxima que soportaban los peces, es decir, a 5 gramos por litro de concentración, todos los peces murieron, y la dosis letal 50 la calculamos a 3.2 gramos por litro.
Al cabo de 7 días, la totalidad de todos los especímenes murieron, pero sin embargo, pudimos establecer ciertas características. En esta fotografía de aquí pueden observar el control y cómo estaban en las peceras. Y en la fotografía de al lado, ven los peces ya fallecidos. Los teníamos ahí porque después había que llevarlos a histopatología. Bueno, con respecto a los peces que pudimos observar, entonces buscamos primero ver los efectos neurológicos de la función sobre daño rerio, esto basado en la OSD de 203, que es la que mide la toxicidad aguda en peces. A partir de 1.25 gramos por litro, encontramos que los peces que empezaban a tener inquietud estaban nerviosos en comparación con el control. Se empezó a notar a partir de las 4 horas que empezaban a tener un nado en una sola dirección y que ya a las 8 horas, dependiendo de la concentración, era más rápido, tenían imposibilidad de alimentarse en la superficie, es decir, a nivel neurológico, no, es decir, ya no podían coordinar para la vejiga natatoria para subir a la superficie a buscar alimento, entonces se quedaban en la parte baja y esperaban que las hojuelas de alimentos que se les daba cada cierto tiempo bajaran para consumirla. Y el movimiento se fue haciendo cada vez más lento, siendo más intenso esos síntomas, por supuesto, a mayores concentraciones. Luego, a los peces aprendimos a tomar la muestra de la aorta dorsal del pez, toda una odisea, por cierto, y tomamos unas muestras sanguíneas e hicimos algunos parámetros bioquímicos. Medimos las transaminasas AST y ALT y medimos un marcador de esos nuevos de lesión renal precoz, que es el KIN1. Como verán, tenemos el promedio del control con su intervalo de confianza y los expuestos a la mayor concentración, por cierto, del que les coloqué aquí. Vean que hay un aumento importante de las transaminasas, sobre todo la ALT, que es la llamada la hepática, y una lesión renal importante que es marcada por la elevación del KIN1. El KIN1 se considera el marcador precoz sérico más importante en este momento. Es bastante sensible a estos cambios y se considera que cuando el valor supera el 2.5, comienza a haber daño renal importante. Fíjense que en promedio los peces expuestos manejaron 14.9. Ahora, con respecto a Capraria biflora, que es la fregosa, es una especie de arbusto de la familia Scrofulariaceae. Hay dos sustancias que son importantes. Está la capriariosida y la meliacina. Ambas tienen actividad sobre el sistema nervioso central, pero la meliacina se ha encontrado que tiene también cierta actividad de tipo antiviral, pero tiene actividad citotóxica en las células de alta tasa mitótica. Es decir, no hablemos nada más de lo malo de las plantas. Esta planta tiene potencial para convertirse en eh, un buen inicio para una investigación en antineoplásicos para células tumorales. Sin embargo, todavía está en estudio. ¿Y para qué lo utilizan las personas? Para trastornos gastrointestinales, diarrea, incluso para parásitos intestinales. Sin embargo, la citotoxicidad que provoca en las células de alta tasa mitótica afecta y la actividad sobre el sistema nervioso central provoca, por supuesto, una alteración mayor al sistema gastrointestinal, haciendo que los síntomas diarreicos se agudicen, disminuya la absorción de agua y el paciente se deshidrata mucho más rápidamente. Con respecto a Vixia orellana, onoto o achiote, es una especie arborescente de la familia Vixáceas, uso gastronómico y también algunos medicinales. Por excelencia, la molécula bioactiva más importante es la vixina. Su mecanismo es bien interesante porque la vixina, extraída de la flor del fruto
de las hojas y del tallo tiene alta capacidad antioxidante. Se ha encontrado incluso que puede ayudar a disminuir la toxicidad hepática en otros casos de intoxicaciones. Incluso en Brasil se han hecho algunos trabajos sobre la capacidad que tiene para de hepatoprotectora luego de quimioterapia. Tiene actividad proinflamatoria. Sin embargo, en la raíz, la vixina deja de hay presente otra serie de moléculas que provocan alteraciones enzimáticas, provocan citotoxicidad y disminuyen, por supuesto, la actividad normal hepática y puede conducir, en el caso de la raíz de onoto, a daño hepático o una toxicidad hepática fulminante. Ajá. Fíjense, nosotros intentamos reproducir el mismo experimento que hicimos con Elysium Verne, tanto con Vix orellana como con la fregosa, con Capraria biflora, y hasta el momento todas las concentraciones que hemos probado de la infusión han matado a los peces. Entonces nos quedamos sin peces, estamos esperando que es decir, los alevines se desarrollen más para poder disminuir las concentraciones, pero esto nos da una idea de lo tóxico que pueden llegar a ser, sobre todo en pacientes pequeños. Ok, y entonces, ya terminando, la prevención de estas intoxicaciones. Fíjense, tenemos que hacer uso racional de la planta, pero aquí nosotros hemos fallado, porque nosotros decimos de una vez a las personas, no utilice plantas, no, es decir, para nada, ni las vea, no las toque, está malo. Y todos sabemos, todos pasamos por la adolescencia, que todo lo que se prohíbe, lo hacemos. Entonces, más que prohibir, debemos educar, enseñar y mostrar o demostrar a las personas por qué no utilizar las plantas medicinales en los casos en los que están usándolo, cuándo podrían considerar usarlas y cuándo, por supuesto, ni pensar en hacerlo. Pero es cuestión de que nos fíjense que es algo de trabajo de hormiguita y es educación para la salud. Es ir educando a las personas es decir, desde respetar sus creencias e ir transformándolas. Y luego, esto va para nosotros. No proscribir, es decir, no pensar que porque sea una planta no tiene ningún tipo de beneficio, no sirve para nada, es tóxica 100% y por lo tanto no deberíamos ni pensar en ella. Más bien, nosotros debemos estudiar esa planta, investigar qué efectos puede tener, descubrir sus secretos químicos, cuáles son las moléculas, los mecanismos que pudiéramos ayudar, que pudieran ayudarnos a disminuir su toxicidad para poder entonces producir una nueva generación de fármacos que sí pueda ayudar a los problemas que tenemos actualmente y que probablemente tengamos en el futuro. Nosotros en el laboratorio estábamos probando eso, por ejemplo, en el caso, les cuento el caso de la tuatúa morada, de Jacrofa. Se supone que la Jacrofa la utilizan las personas en infusiones para hacer gargarismo, para hacer infusiones, porque sirve para las infecciones de garganta, para la faringoamigdalitis, para faringitis en general. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, pero vamos a hacer exactamente como hace la gente esa infusión. Es decir, hicimos nuestra infusión de tuatúa morada, hicimos discos de sensibilidad con diferentes concentraciones y hicimos como si fuera un antibiograma y probamos la actividad antimicrobiana de esa infusión de Jacrofa de acuosa sobre estreptococos piógenes, sobre todos los cocos piógenes que teníamos en el laboratorio. Nuestra conclusión fue una tesis de grado, por cierto. No tuvo pero ningún tipo de actividad antimicrobiana. Luego probamos, nos dijeron que la, los cogollos de mango tienen actividad antifúngica, sobre todo sirve para las candidosis. No sé cómo hacen la gente, parece que hacen lavados y duchas vaginales con, con, con
decocciones de hojas de mango, al parecer. Volvimos a hacer nuestro experimento, buscamos cepas de cándida extraídas, es decir, que logramos aislar del laboratorio de microbiología de muestras cervicovaginales, así que eran de cándida albicans bien bonitas y estaban bien aisladas, y volvimos a hacer lo mismo, hicimos nuestro disco de sensibilidad, hicimos exactamente lo que nos dijo la gente que hacía, volvimos a ponerlo en el mango, y por supuesto no encontramos ninguna actividad, más bien encontramos que promovió el desarrollo de las cepas en el sitio donde difundió, donde el disco difundió, hubo mayor desarrollo. Entonces ahora estamos probando la posibilidad de hacer, vamos a descubrir o investigar que si podemos utilizar algo del mango como un aditivo para estimular hacer un medio de cultivo, por ejemplo. Y así hemos probado con aceites esenciales de eh, eucalipto, de albahaca, estamos probando con orégano, vamos a probar próximamente con una planta que se llama hojas de den, en el punto de primero probar si tiene algún tipo de actividad antimicrobiana y luego revisar si la manera como lo están preparando tiene algún daño alguna toxicidad. Pero entonces la idea es esta. La idea es mantener la mente abierta, pero actuar como científico. Es decir, no sé algo, voy a investigarlo. Puede que me lleve a un lugar que no se había descrito, o puede simplemente que ya lo vi con evidencia de que no sirve para eso. Con las evidencias demostramos que porque no se debe utilizar. Es mejor que prohibir. Y para terminar, importante considerar esto. Tenemos que mantener el respeto a la experiencia del amor familiar, en el caso de las abuelas. Eso no se pone en duda. Solo se debe complementar y orientar con ciencia. Es decir, la idea no es que nosotros digamos que todo lo que sabe, todos los cúmulos de conocimientos que le han pasado de generación en generación, no sirven para nada, sino que vamos a complementarlo, vamos a orientarlo, porque probablemente de ahí vino la ciencia justamente, de esa observación, de ese ensayo y error. Pero con herramientas científicas con las que nosotros contamos, podemos hacer, hacer menos traumático eso ensayo y error, y evitar mayores perjuicios a los demás. Y con eso concluyo. Gracias a todos por su atención. Todas las demás preguntas, ahí hay muchas, podemos discutirlas aquí. Gracias a ti, Iván. Excelente presentación. Orientar con ciencia y con conciencia, que es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. Y tocaste un punto muy importante, que es el tema de las redes sociales y el tema de los pseudo influencers, como digo yo. Y contra eso es bien difícil luchar, ¿no? En estos días. Ayer justamente comentaba con alguien a raíz de una publicación que alguien hizo y que está rodando en redes sociales en relación a la elaboración del carbón activado. Esa persona hoy en día está recomendando tomar agua de mar, diluida, 75% agua, el resto 15%. O sea, imagínate tú los coliformes y la cosa, ¿no? ¡Qué Entonces barbaridad! el tipo te dice, no te preocupes, camina un poquitico, no lo tomes de la orilla, camina un poquitico más adentro. Y ¡Qué entonces, barbaridad! una cantidad de gente que lo apoya y le pregunta, ¿no? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo la prepara? Entonces, tienes tú, por ejemplo, a un Alexis Morales, a un Jesús Boadas, a un César Repul, que comentan y pues nadie dice nada porque, pues no, el que sabe es el loco ese el influencer. Y otro comentario que también suele suceder y que no se toca, por supuesto, es el subregistro, ¿no? El tema, siempre hay asociación con plantas, pero poco se registra. Y siempre se habla de intoxicaciones en niños y dejamos olvidado, a mí que me toca trabajar más con adultos, dejamos olvidados a los viejitos. Y resulta que los viejitos también se nos intoxican con plantas, cuadros de deshidratación, cuadros donde hay trastornos hidroelectrolíticos que son muy frecuentes en ellos, con enfermedades de base también nos complican a esta población. Excelente presentación, profesor Morales. No, excelente, excelente, doctor Iván, de verdad que sí, hizo un panorama interesante
y desmintiendo las abuelas de una manera muy ética. Estoy de acuerdo contigo en todo, 100%, y de hecho lo escuchaba de la clase de la doctora Yola Ángel en el Masterclass. Hay tantas cosas de planta que desconocemos y definitivamente son una de las causas de ingresos de intoxicaciones en nuestros hospitales, en nuestros servicios de emergencia. Y no solamente en pediatría, como lo decía Yola Ángel, sino también en pacientes adultos, ¿no? Estas dos poblaciones que se parecen tanto, los pacientes geriátricos y los pacientes recién nacidos, los neonatos, todas estas cosas. Interesante, y lo otro es saber que hay un grupo trabajando en esta área. Parece mentira, nos conocemos todos como toxicólogos y esto nos permite saber en qué área está trabajando cada uno de nosotros. Quiero felicitarte, de verdad me gustó mucho tu presentación y bueno, ya sé a quién consultar algún artículo o algo en el tema. Y fíjate que nos deja muchas cosas, ¿no? A veces se preparó tal planta y yo creo que también sería interesante que nos llevaran la planta, que nos llevaran la semilla y quizás tener un experto en nuestros hospitales que pudiera diferenciar cada una de estas cosas sería interesante. No tengo ningún otro comentario. Felicitarte de nuevo y agradecerte, Yol Ángel, por programar esta charla. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Profesora Yalitza Solar, no sé si está por allí todavía. Aquí el especialista también en plantas que trabaja con plantas es la doctora Ular. Sí, Sí, sí. Bueno, déjame mostrarme un momentico, pero sí, felicitaciones al licenciado, me parece súper interesante la presentación que hizo y además que retoma un tema que desde hace muchísimos años hemos venido trabajando, pero que uno a veces, como está, la toxicología es muy amplia y dependiendo del sitio del país donde uno se encuentra y las motivaciones de la gente con la cual uno está, uno tiene que diversificarse. Y pues uno pasa de un área a otra, sobre todo también por razón de recursos. Donde están los recursos, ahí está tratando uno de hacer algo que valga la pena, sobre todo para apoyar a los estudiantes. Yo pertenecía a la CONAPLAME o pertenezco, solo que inactiva desde hace algunos años, a la Comisión Nacional de Aprovechamiento de Plantas Medicinales. Y tuvimos un trabajo de más de 10 años y pertenecíamos a TRAMIL. TRAMIL es una red latinoamericana que trabaja con plantas latinoamericanas y del Caribe, de toda la región de Sudamérica y el Caribe. Y se hacían una farmacopea, se llama, todavía está en las redes. Desafortunadamente, la cabeza fundamental de esa asociación murió y se fue un poco perdiendo el interés. La CONAPLAME funcionó activamente hasta el 2010, pero era una ONG, a pesar de que se llamaba Comisión Nacional de Plantas Medicinales, era una ONG cuyo presidente era un médico belga que vivía en los Andes. De repente Alexis en algún momento lo ha oído nombrar. Él sigue trabajando, pero en comunidades, y ellos se dedican más ahora que a la investigación, como se hacía en el momento en el cual yo estuve, más a la ayuda a las comunidades de los páramos. Y producen inclusive plantas medicinales y él se encarga de hacer formación de personas, de profesionales en las comunidades a nivel de andino. Entonces fue un trabajo bien interesante y de ahí salieron un libro que yo tengo disponible, que era la intención es que fueran 3 libros, déjame ver si se los puedo mostrar. Este es el primero que sacamos, desafortunadamente no existían las redes sociales, se llama Cuaderno de Fitoterapia Clínica y estas son las afecciones respiratorias y digestivas. Iba por el segundo, pero como la ONG tuvo que cerrar en el 2008 los recursos porque, bueno, fueron prohibidas en el país recibir recursos internacionales, ese trabajo prácticamente quedó a la espera. Y nos fuimos un poco diluyendo en mi caso personal, pero por razones familiares y me alejé un poco de ellos. Sin embargo, el licenciado, para retomar con él y no hacer tan amplio mi participación, el licenciado dice que está haciendo ahorita el posgrado en farmacia de la maestría en toxicología. Y sería interesante porque varias profesoras que sé que están en la maestría en toxicología, que aprovecho mi saludo a través de él con ellas, fueron parte de la CONAPLAME también y que están en la facultad de farmacia y ellas sí siguen trabajando, sobre todo la profesora Lírica,
que es químico, pero profesor de la Facultad de Farmacia hace más de 20 años. Ella sigue trabajando con plantas medicinales. Y yo que me dediqué a la lipia, primero a determinarla, yo digo que no es que desmintamos a las abuelitas, lo que tenemos es que reconocer esa parte de ese conocimiento ancestral que no se parece nada al de hoy, porque con los nombres científicos de las plantas pasa como con el telefonito. Y le ocurrió a la doctora que hizo el llamado de atención en la red sobre la intoxicación con tuatúa. Ella dijo tuatúa. Sin embargo, en el generador de caracteres colocaron algo, otro nombre. Entonces ese telefonito hace que una persona dice un nombre, otro repite inadecuado y así se va pasando. Entonces, sí me gustaría conversar con el doctor, quedó a la orden, si está que me gustaría intercambiar muchas cosas con él, porque está haciendo, yo trabajé también con los criterios OSD y logramos publicar varias cosas, sobre todo de Lipia, que era la planta que en Valencia, en Carabobo, teníamos más dificultades en la época en que yo hice el posgrado y que me interesó muchísimo y logramos caracterización, dosis letal 50, pero yo no lo hice en peces. En aquella época podíamos trabajar todavía en ratones. Yo trabajé en ratones y tenemos resultados interesantes y los últimos se publicaron en el 2016. Entonces, fíjense, eso es bien interesante, que sepamos quiénes estamos trabajando o que podemos trabajar eventualmente en estas cosas, porque yo no he trabajado más porque nadie lo solicita, porque hay que invertir dinero. Y ahorita lo menos que hay es dinero en el país. Entonces, bueno, quedo a la orden y me gustaría conocer que nos enviaran la presentación y el correo del licenciado, por favor, para ponerme en contacto. Felicitaciones. La presentación con mi correo y ahí les colocamos el correo de el profesor Me Amaya. encantaría porque está haciendo y para la maestría me interesa infinitamente que ponerme en contacto con él. Magnífico. Muchas Mi gracias. tutora es la profesora Lírica, la doctora. Ella es mi tutora. Exacto. Eso, yo desde que Muy la conocí, excelente, excelente. Doctor Jesús Boada. Gracias, Yolanda. Bueno, sí, excelente la participación del licenciado, muy buena la ponencia y muy completa, ¿no? Y realmente hay algunos datos ahí a destacar, como por ejemplo lo que él decía de la forma de preparación. Muchas veces nada más nos concentramos o la gente se concentra en que, bueno, eh, eso es la cantidad de hojas o no, sino también es la forma de preparación. Y bueno, es de una manera muy didáctica, él lo dijo, pero ya nosotros, los que estamos en el día a día con los pacientes, es la manera también de investigar y de preguntarle a los pacientes, bueno, en este caso la mayoría son los niños, pero a quien lo trae, quien hizo el té o la infusión o lo que sea, cómo fue que lo preparó. Muchas veces yo le tengo que decir a la gente, le digo, mira, te voy a hacer unas preguntas que tal vez tú las vas a ver como algo que no tiene importancia, pero para mí sí. Y ahí empiezo a preguntarle, ¿tú pusiste las hojas y después lo apagaste? ¿O lo dejaste seguir? ¿O tú le pusiste la hoja y cuántas hojas le pusiste? ¿Y esas hojas estaban marchitas o estaban frescas? ¿O estaban así o estaban así? ¿Y fue la hoja o el tallo? ¿Fue el tallo o la flor? O sea, todos esos pequeños detalles que al final hacen la diferencia, ¿no? Y muchas veces hay otra cosa importante que nosotros tenemos que considerar, también los que estamos en el área clínica, no es porque no siempre llegan casos propiamente con una intoxicación por plantas. En la vida real también nos llegan casos de interacciones. Tú puedes tener un paciente con una hipoglicemia, un paciente diabético que no, bueno, hay que ajustarle la dosis del tratamiento porque ahora está haciendo hipoglicemia y porque ahora está haciendo hipoglicemia. Resulta que está tomando algo que le está, hay una interacción allí y eso potencia el efecto del hipoglicemiante. O no se controla la tensión. Bueno, y no se controla y no se controla. No, bueno, yo me tomo todas las tardes un tecito de jengibre. Entonces, o cualquier otra sustancia que sea estimulante, canela, lo que sea, que pueda aumentar la presión arterial. Entonces, muchas veces no es solamente, no es, yo creo que es más fácil cuando recibimos uno que sabemos
que es directamente un caso de intoxicación por planta, es más fácil que en ponerse a indagar cuando tenemos alguna interacción medicamentosa y tenemos que ir escudriñando hasta que llegamos al famoso, no, yo me tomé anoche tal cosa, o yo tengo un mes tomándome esto o lo otro. Eso es, los que estamos en el día a día allí, pues también se nos hace un poquito complicado. El arte de la anamnesis, y no solamente con plantas, sino con todo lo que es la herbolaria y ahorita con todos estos suplementos y con todos estos compuestos ahorita que están tan de moda. Doctor César de Pool. Sí, muchas gracias. Gracias también al profesor Iván por estar con nosotros, muy amable. Y me encanta pensar en esto porque nosotros debemos recordar que las enzimas encargadas muchas veces de digerir, de metabolizar todos estos componentes que están en las plantas o en la flor o en el tallo, también como decía el profesor Boada, se desarrollan a distintas edades o quizás por la condición previa en que pueda estar un paciente, si ya es desnutrido, por ejemplo, o quizás en situación de caquexia, porque se lo dan también a muchos pacientes ancianos, o la situación de que el paciente tenga hepatopatías previas. Entonces, todas estas cosas deben, como dice la profesora Yolángel también, tomarse en cuenta para discutir, para orientar un caso clínico de cualquier paciente que pueda estar haciendo uso de estas plantas, de estos frutos, de estos tallos, de las raíces, como lo sabemos. Y lo otro, recordar eso también, que como cada paciente puede reaccionar distinto y parecerse a muchas cosas, tener el diagnóstico a partir de una base de datos, como se plantea o como la profesora también, Yalitza, tienen información, entonces que podamos acudir a esas bases de datos y decidir cuál sería la mejor terapéutica para tratar a cualquiera de estos pacientes. Así que de verdad que nos cae excelente ahorita a principio de año conversar sobre estas cosas y poder tenerlas en mente. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, algún aporte adicional? Por ahí estaba la profesora Mirta Cisnero, también especialista en plantas, pediatra de aquí del estado de Bolívar. No sé si nos está escuchando. No. Yo tenía la manito levantada nuevamente, lo que pasa es que no, creo no que te, sí, que no, y que el licenciado de repente, pensé que era el que estaba pendiente de eso, que está como host. Sí, es bien interesante y creo que se debería retomar en la toxicología o en el uso de plantas en general medicinales la formación para que ustedes lo acaban de decir perfectamente en redes sociales. Yo a veces me sorprendo de la tranquilidad y yo diría que la audacia con que algunas personas dan opinión y se autodenominan expertos, y si alguien le hace una acotación o una mínima corrección, te cae encima la comunidad porque tú dejas de ser, tú no eres experto porque no tienes redes sociales. Y entonces fíjense, pero entre profesionales, porque yo recuerdo que en la época en que se formaba gente y nos reuníamos científicamente en varias universidades del país, se acercaba mucha gente que es de los llamados hierbateros o terapeutas, que lo hacen con muy buena intención muchos y algunos con formación científica, porque inclusive existían profesionales, médicos y de otras profesiones que estaban incursionando en esas áreas y tenían una sistemática. Pero la formación es importante. Y eso se ha perdido porque le tenemos temor, entonces lo negamos y sigue utilizándose, digamos, bajo la gente sigue, y lo que dice el doctor Guadas es excelente, porque la gente cree que el producto, dice, no, es que eso no es química, es natural. Señores, las plantas, los constituyentes son sustancias químicas, son tan químicos como los medicamentos. Lo que pasa es que vienen directamente de la naturaleza y no son preparados en el laboratorio, no son sintéticos, pero son sustancias químicas y producen todas esas reacciones que ya conocemos. Entonces sí sería bien Hola, interesante que pudiéramos unirnos para eso. ¿Ok? Gracias. hola, chévere. Doctora Ahí está Cisnero, hola. Mirta. bienvenida.
Hola, gracias. Lo que pasa era que no me podía conectar al final, no podía hablar. Bueno, felicitaciones al licenciado Iván, excelente su presentación, gracias. Y de verdad, bueno, me quedaron muchas cosas bien importantes. Bueno, voy a agregar algunas de las cosas. Por ejemplo, sabemos que hay unas 25.000 plantas estudiadas en Venezuela y solo 2.000, es decir, el 8% tienen efectos terapéuticos. Entonces, eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Aquí se hizo un trabajo en el hospital de Guayparo acerca de la parte del área pediátrica de los niños que llegaban intoxicados por plantas. Dentro de las que conseguimos, que la más frecuente fueron la fregosa y el pasote, y sobre todo en forma individual, pero la relación con mezcla, hubo fregosa, pasote, hubo toronjil, hubo verdolaga, o sea, hay una cantidad de plantas que provocan muchas intoxicaciones, y sobre todo en los niños menores de 2 años y más, que lo vemos en los niños recién nacidos, donde usan sobre todo lo que nos dijo el licenciado, que es el anís estrellado, y la manzanilla, donde hay una bastante mortalidad. Entonces, las intoxicaciones por plantas es un problema de salud pública por su alta mortalidad, y que verdaderamente nosotros tenemos que cada vez hablar con los padres, con las abuelitas, para por lo menos decirle, hablar, primero que no debemos usar, nosotros los pediatras y el licenciado de saberlo, no usamos plantas. Eh, Tratamos de evitarla por la cantidad de intoxicaciones que vemos, y que muchas veces estas intoxicaciones están enmascaradas por la enfermedad de base. Entonces, la gente no piensa que esa gastroenteritis, esa diarrea, ese trastorno, esa somnolencia, esa agitación, sea provocado por una planta, por ejemplo, o por la fregosa, o por el poleo, o por cualquiera de estas, el toronjil, sino que es provocado por la enfermedad por la que ellos le dieron la planta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, indagar siempre y interrogar mucho y preguntar. Ajá, fue por decocción, fue por infusión, qué cantidad de plantas le dieron, cómo, hubo mezcla de esa planta o no. Sabemos que las plantas son laboratorios químicos naturales con sustancias nutrientes indiferentes, y los principios activos, que son los que verdaderamente nos provocan la intoxicación o nos provocan el efecto terapéutico también. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado también por las interacciones con medicamentos. En estos días, un paciente que había que operarlo, me llevaron los exámenes de laboratorio y tenía tenía trastornos de coagulación. Pregunta que pregunta, hasta que me dijeron, no, es que nosotros le damos cúrcuma. Entonces, allí sabemos entonces cuál es la causa de que ese niñito tenía el PTT alargado. Sabemos que la cúrcuma. Entonces, en los niños y también en los ancianos hay que tener mucho cuidado en relación con las plantas y los efectos adversos y las interacciones medicamentosas, porque muchas veces el paciente está recibiendo, no sé si me están oyendo. Sí, te estamos oyendo. ¿Aló? Ok, el Sí, sí. paciente recibe como un antidiabético o un antihipertensivo o para su trastorno de coagulación, pero también toman ajo, toman cúrcuma, toman jengibre, toman nin. Entonces lo que hacen es un trastorno allí de este tipo, que muchas veces nunca sabemos por qué este paciente está tan alterado si no hacemos una buena anamnesis, preguntamos y repreguntamos, porque los familiares generalmente niegan esto, sobre todo los niños, niegan que usan las plantas. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en relación con estas cosas. Las plantas no son tan inocuas como parecen, y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Por lo menos, una de las otras investigaciones, hay más o menos más de 60 hierbas medicinales o productos elaborados con eso que son hepatotóxicos. Y generalmente las personas usan cualquiera de estos productos sin saber la hepatotoxicidad que nos puede provocar
cualquiera de estas plantas que nosotros usamos, que casi que diariamente. Entonces tenemos que, la dosis hace el tóxico. Así es, profesora. Gracias. Licenciado Maya, ¿te fuiste? No, aquí estoy. No, que estaba escribiendo justamente a la profesora Lírica. Que se me olvidó invitarla. Dios, estás regañado. Tus palabras Sí, finales, profe. bueno, gracias, agradecido por la invitación y bueno, me gusta esta interacción que podemos tener y justamente todos estamos hablando el mismo idioma, es decir, la idea no es que pensar que las plantas, es decir, son tan dañinas que ni siquiera podemos verlas, pero sí tenemos que tener la consideración de saber usarlas racionalmente y si no sabemos, y una de las razones, o creo que la mejor manera de actuar racionalmente es, si tú no sabes si te va a hacer bien o te va a hacer mal, no la uses. Estúdiala. Y tratar con mucho tacto eso con nuestros pacientes, porque los pacientes sienten que parece que nosotros como que nos pagan los farmacéuticos para que mandemos medicamentos y no, y no los debemos usar plantas. Pero con información, yo últimamente con mis tesistas, justamente en el área de medicina, le digo, ustedes tienen ahí todo esto, se sientan con los pacientes ahí en pediatría y les van a decir, ¿se acuerda de ese paciente que estaba ahí? Adivine qué le pasó. ¿Por qué? Ah, bueno. Entonces, ahí inclusive muchos han dicho, oye, yo tomé tal planta, no sé qué, cuando decía la doctora lo de la cúrcuma, más de uno, los hipertensos que no se les baja la tensión nunca. Claro, si todas las noches toman jengibre para dormir, que no entiendo por qué, si eso es una sudadera. Pero bueno, entonces, agradecido por la invitación y a la orden. Agradecidos nosotros contigo. Doctor De Pool, despídete. Sí, muy amables. En nombre de toda la Sociedad Venezolana de Toxicología, sí queremos agradecer a todos los que se presentan aquí, que nos acompañan cada mes y que los que nos vean en diferido también puedan transmitirle a otras personas que nos estamos reuniendo, que estamos discutiendo temas que son útiles para todos nosotros en toxicología, por supuesto, y para toda la sociedad. Muchísimas gracias. Luego la presentación se sube en el canal de YouTube que compartimos. Gracias, profesor Alexis Morales, que está saludando por allí. En el canal de YouTube yo la veo con Veneno y allí entonces el correo lo colocaré para compartir la presentación con quien esté interesado. Muchas gracias y hasta el próximo mes de febrero, Dios mediante.